Toca en el canal de la ciudad hasta las 7 de la tarde. Y Willy, bueno, vamos a pasar ahora a analizar un poco el tema, bueno, que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Ya hace varios días, que tiene que ver con Ucrania y Rusia. Exactamente, una jornada, si se cree, importante porque en primer lugar se especulaba con un alto el fuego por el tema de las negociaciones justamente entre Ucrania y Rusia por un alto el fuego y para ver si llegaban a un acuerdo. De hecho, están tratando de negociar también los corredores humanitarios para la evacuación de civiles, así que era una jornada en la que se esperaba quizás o se especulaba con algún avance en este sentido. Se ha desarrollado el tercer encuentro sin avances significativos. De hecho, decíamos recién, se había anunciado una especie de alto el fuego, hubo bombardeos igual, la guerra continúa, el avance ruso continúa. Y para hablar de este tema estamos con Hernán Villar, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Hernán, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Willy, hola chicos, a todos, buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco el resumen de la jornada, digo, en este nuevo encuentro para buscar un acuerdo que realmente se dilata, ¿no? Bueno, ahí hiciste un buen resumen, ¿no? Es la tercera ronda de negociaciones en donde el punto principal de hoy o el pequeño espacio que se empieza a ganar es el del corredor humanitario, ¿no? Este corredor, este alto el fuego, en donde se le da un pase a quienes no quieren seguir estando en zonas calientes de conflicto, y también en donde entra medicamentos, comida y demás sin tener ningún problema, sin ser alcanzado por la cuestión bélica, ¿no? En las primeras dos rondas de negociaciones, los mismos ucranianos denunciaban que Rusia no respetó estos tratados, estas nuevas formas. Hoy fue una reunión que tuvo mejores gestos en la previa. Sobre el final de la jornada tampoco se ha avanzado demasiado. Pero es interesante esto que se hayan puesto a hablar, ¿no? En vistas de lo que se viene y cómo se va agudizando este conflicto, es interesante, ¿no? Lo que vemos también muy claro en el 11º día de conflicto es la guerra mediática que se está dando en todo el mundo, ¿no? En la guerra de interpretación y de noticias, ¿no? Que me parece que es un poco el teatro donde se va a estar discutiendo esta cuestión de acá a futuro, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se sabe, algunas cuestiones ya se empiezan a saber, que Rusia presenta un borrador para un alto el fuego definitivo, ¿no? Que le está pidiendo desmilitarizarse a los ucranianos, sobre todo en su capital, Kiev, y entrar a hacer una reforma constitucional dentro de Ucrania. Pero bueno, los ucranianos denuncian que Rusia esto no lo va a cumplir, que es ilegal. Bueno, todavía están viendo, vieron que hay gente que dice invasión de Rusia a Ucrania, los rusos no lo toman de la misma manera. Bueno, estamos viendo ese tipo de negociaciones, ¿no? Pero sí, hay que decirlo, si bien todavía parece estar como empastada, frenada, ¿no? Hoy se dieron algunos gestos que nos invitan a pensar que en un mediano plazo va a haber un tratamiento para la paz, ¿no? Con respecto a los daños colaterales, te quería preguntar por dos cuestiones. La primera, bueno, lo que teme Europa, que es el desabastecimiento energético, ¿qué podrías decirnos de eso? Y por otro lado, Rusia, que digamos, deja entrever también que aplicaría sanciones a todos los que están en contra de ellos. Acá entramos en el territorio de los sui generis, ¿no? Porque acá, digamos que por primera vez en mucho tiempo, Rusia se planta, vuelve a tener un ímpetu imperial, digamos, ¿no? Se planta ante el mundo con sus propias definiciones, va por afuera de la Corte Internacional de Justicia, por afuera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo lo veo hipotético, demasiado hipotético, de que Rusia pueda llevar adelante sanciones duras. Ahora, sí es muy interesante, Willy, lo que decís en la cuestión energética, ¿no? Sin duda es que el grifo, sobre todo de gas, para el viejo continente es de Rusia. Y si esta cuestión se recrudece, bueno, evidentemente Rusia podría tomar medidas al respecto, ¿no? Lo que sí sabemos son las sanciones que está sufriendo Rusia en este momento, las sanciones comerciales y las que le van a venir a futuro, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes verán que ya, por ejemplo, no pueden utilizar tarjetas de crédito, ¿no? Ni pueden utilizar servicios del exterior todos los rusos, toda la gente que esté viviendo en Rusia, ¿no? Bueno, eso también va a tener algunas consecuencias. Esto está en pleno desarrollo, digamos, ¿no? Yo creo que Rusia va a jugar con esta carta de si a mí me aíslan del mundo, yo también voy a cortar con todos los tratados, ¿no? Porque así como es un país que es proveedor de energía, tiene un montón de tratados internacionales que cumplir por esta cuestión, ¿no?
si bien estamos empezando a entrar en la primavera del viejo continente, para lo cual seguramente van a tener más tiempo para discutir la cuestión del gas. Ustedes saben que en Europa hay inviernos muy, muy crudos, muy fríos, ¿no? Y que sobre todo este último invierno fue muy, muy crudo y con el gas cada vez más en alza en su precio. Bueno, Rusia ahí tiene una carta para jugar, pero no, me parece que falta todavía más. Yo creo que van a seguir con esta ronda de negociaciones. Es un mundo al que a los rusos no les conviene estar excluidos. Rusia es uno de los países que más ha sido afectado, por lo menos de las potencias industriales que más ha visto caer su PBI luego de la pandemia. Y en todo el mundo esto sería, el mundo ya viene con un conflicto, ¿no? Venimos de más de 2 años con una pandemia en ciernes y bueno, me parece que van a ir a buscar una solución por otro lado, ¿no? Creo que en el futuro también va a ser importante un poco el rol que vaya a ocupar los Estados Unidos y la OTAN, que hasta ahora amagan demasiado en lo mediático, pero no se han puesto el overall para tratar una paz, ¿no? Sin ir más lejos, hoy, por ejemplo, Rusia planteaba eso, ¿no? Que los corredores humanitarios, ustedes fíjense que los tienen que monitorear, si se quiere, un organismo internacional, por ejemplo, la ONU, pero antiguamente lo podía hacer la OTAN también, y los rusos desconfían de la visión que puedan tener estos organismos, ¿no? Porque no han hecho demasiados esfuerzos para la paz, ¿no? Bueno, nada, está todavía en ciernes, pero creo que todavía es apresurado pensar que Rusia pueda tomar una medida de estas características. Ahora, entiendo, ¿no? Ahora, el tema es que, a ver, entiendo que esto es mucho más grande de lo que uno puede hacer con un análisis tan pequeño desde acá, ¿no? Pero digo, viendo las imágenes, como vos decís, todo lo mediático, ya, digamos, lo que ves es puro dolor. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar, digamos, para que... Yo sé que no tenés la bola de cristal ni mucho menos, pero digo, ¿cuánto tiempo va a tardar para que esto se pueda, digamos, para que haya más diálogo, ponerse de acuerdo? Ver solamente las imágenes de ese nenito que iba por una ruta embarrado, llorando, con su mochila, que iba solo, seguramente la familia debería estar un poco más adelante, pero ya... Verlo era, bueno, ver todo, ¿no? Pero eso son imágenes que vemos todos los días y que todos nos pegan, ¿no? En el alma. Una guerra siempre es una tragedia sí, para la obvio. humanidad. Cualquier conflicto armado lo es, ¿no? Los que nos ocupamos un poco de las noticias internacionales vemos constantemente estas cuestiones, ¿no? En este momento en Siria también hay un conflicto armado y hay un éxodo migratorio espectacular. En este caso está agudizado. Hoy la ACNUR, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, dice que ya hay 1.700.000 personas que son refugiados, ¿no? Que están escapando, para lo cual vamos a ver imágenes tremendas. La verdad que siempre es doloroso, ¿no? Pero acá Ucrania pasa a ser el terreno, el teatro, ¿no? El escenario de una lucha de intereses que es un poco más grande. No es Rusia contra Ucrania, sino que es Rusia contra la OTAN y los Estados Unidos a través de Ucrania, ¿no? Entonces acá vemos como otros intereses. Por eso, obviamente, estamos todos de acuerdo con repudiar la actitud que tiene Rusia y su principal figura, que es Vladimir Putin, que en los últimos más de 20 años es figura principal en el escenario mundial. Ustedes verán las publicaciones como Forbes o Times, que la mayoría de los años lo pone como el hombre más poderoso del mundo, un hombre que ha dirigido el destino de Rusia con mano de hierro, pero por eso yo creo que los poderes, los organismos multilaterales como la OTAN, Naciones Unidas y sobre todo el rol de los Estados Unidos podía haber sido más pacificador. Todo el mundo sabía cómo podía actuar Rusia, si bien es cierto que el ataque del día 24 pareció muy precipitado, ¿no? Pero uno sabía que un mes antes, un mes después, en algún momento Rusia iba a tratar de interceder sobre sus intereses en Ucrania y no dejar crecer a su vecino, ¿no? Por eso, bueno, yo un poco llamo a esta reflexión para que entendamos un poco qué es lo que está ocurriendo ahí, pero obviamente, ¿no? En todas las coberturas se ve el drama de lo que está sucediendo con algunos actores nuevos, ¿no? Porque todo el mundo hoy tiene una cámara en su teléfono celular y, bueno, tenemos cada vez más imágenes y también tenemos más confusión, ¿no? De lo que está ocurriendo, porque, bueno, vemos que hoy inclusive en todo el mundo están vedando un poco el acceso a la información. Por ejemplo, en el teléfono de la manzanita, en un iPhone, uno no se puede bajar la aplicación de Russia Today.
Y, por ejemplo, este fin de semana Putin sacó una ley en Rusia de que no se pueden publicar fake news. Ahora, ¿qué es una fake news? Porque yo puedo interpretar las cosas de una manera como periodista y el otro de otra manera. Para lo cual, por ejemplo, la BBC, que tenía un corresponsal en Rusia, ya no está operando por miedo a que sea capturado, ¿no? Sea aprisionado. Entonces, digo, bueno, ahora empezamos a ver un poco las interpretaciones de lo que está ocurriendo. Pero sí, realmente es una historia, Andrea, la que tiene Ucrania muy dura, en realidad la mayoría de los países de ese sector, con un clima muy duro, ¿no? Y bueno, ahora vuelve a recrudecer toda esta cuestión y bueno, creo que por un tiempo más vamos a seguir viendo este tipo de imágenes, sobre todo de la gente huyendo un poco del territorio ucraniano, porque por más que la resistencia parecería ser muy buena, por lo menos a priori el ejército ruso es infinitamente superior al ucraniano, por más que este fin de semana Paul Krugman, el premio Nobel de Economía y un periodista muy importante norteamericano, dijo que está sobrevalorado el ejército ruso. Bueno, a priori pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es uno de los países que tiene la bomba atómica, ¿no? Entonces creo que no tiene chances. Hernán, sí. te quería dejar dos consultas con respecto justamente a la guerra. La primera era, bueno, ¿cuáles crees vos que son las causas de lo que inició Rusia? Digo, teniendo en cuenta si fue la incorporación de Ucrania a la OTAN, esto que venía pidiendo justamente Ucrania hace mucho y que la OTAN venía negociando, ahora parece que se va a dar, o por lo menos la OTAN le daría el visto bueno, si eso empeoraría la guerra. Si fue también por una cuestión energética, teniendo en cuenta que Rusia para proveer energía tenía que pasar por Ucrania. Si fue también declararle un poco la guerra a Estados Unidos, un poco de todo eso. Es un poco de todo eso, ¿no? Por Ucrania es un gran corredor también de energía, ¿no? De gasoductos y demás, para lo cual sí tenemos la cuestión energética pasando por ahí, hay intereses rusos muy importantes y también es político, ¿no? O sea, si hay algo que ha definido la política exterior de las potencias en el mundo, y en este caso la de Rusia, es la del realismo político. Es decir, si mi vecino se está armando, yo lo tomo como una amenaza hacia mis intereses. Para lo cual, si Ucrania pertenece a la OTAN, el presupuesto militar de la OTAN, el 72-73% lo pone los Estados Unidos, para lo cual las tropas de la OTAN son pro-norteamericanas. Entonces Rusia no quiere que en un país que tradicionalmente ha pertenecido a su órbita de influencia pase a tener tropas extranjeras muy cerca de, por ejemplo, su capital, Moscú. Entonces ahí ya tenemos un punto. De hecho, en la declaración hoy en el pedido de paz, en el primer ensayo de lo que sería un alto el fuego, Rusia pide justamente que de ninguna manera pueda pertenecer a ningún organismo internacional, Ucrania, ¿no? Para lo cual, para los ucranianos que quieren un país soberano, esto por supuesto que no lo pueden aceptar. Estamos en tiempos de guerra. Yo ante esa cuestión creo que los ucranianos, más temprano que tarde, van a, bueno, flexibilizar un poco algunos conceptos. Si realmente se retiran las tropas rusas de Ucrania, bueno, tienen tiempo para negociar, ¿no? El poder blando también es real, la diplomacia puede ir haciendo crecer una cuestión, ¿no? Pero bueno, eso es interesante, ¿no? Porque ustedes imagínense si la OTAN en la Guerra Fría tenía una contrapartida que era el Tratado de Varsovia, el Pacto de Varsovia, que representaba a todos los países del otro lado de la cortina de hierro, del muro entre el comunista y capitalismo, ¿no? Y ustedes imagínense si México hubiese querido pertenecer al Pacto de Varsovia. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos no intercedería ahí en esas cuestiones? Hay un antecedente que fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? O sea, que cuando Estados Unidos vio que sus intereses o le podían poner un misil atómico muy cerquita, entró en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, todos los países, todas las potencias actúan, digamos, de la misma manera, ¿no? Así que, bueno, por eso digo que era bastante previsible el rol que iba a tener Rusia. Me da la sensación de que se podía haber negociado antes, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Claro. Ahora, ¿qué pasa con todas las medidas que se adoptaron? ¿Qué haces, Hernán? Con todas las medidas que se adoptaron, ¿cuánto tardan en volver para atrás si realmente se puede lograr que finalice el conflicto? Porque hay un montón de sanciones a Rusia que ya están decretadas como a largo plazo, ¿no? Si esto se logra acomodar. Es que desde lo mediático tiene mucho impacto también. Aparte, dentro de Rusia, que es un país que está sufriendo cierto impacto en lo económico, que no te dejen acceder a las tarjetas de créditos o hacer transferencias en el mundo. De hecho, se le han congelado cuentas a rusos que están viajando, ¿no? Están de viaje. Claro. ¿no? Entonces,
eso también hace que Putin, puertas adentro, empiece a tener un problema político. En una resolución, ahí vamos a tener halcones y palomas, ¿no? Algunas cosas las van a flexibilizar y otras no. Ahí va a haber una negociación. En primera instancia va a ser la negociación del alto el fuego y luego va a empezar la ronda de negociaciones. Rusia es una de las 10 potencias industriales más importantes, creo que está en el puesto 6 en este momento, y pertenece al G7, al G20, o sea que va a tener lugares como para poder negociar alguna de estas cuestiones, ¿no? Obviamente va a llevar un tiempo y para Rusia ya es un año duro, como se plantea, por lo menos puertas adentro. Por eso digo que Putin se le empiezan a abrir frentes, ¿no? Todo esto tiene un costo. A los ojos del mundo, ustedes ven que el repudio que hay en todo el mundo, ¿no? Es un conflicto muy impopular. La figura de Putin se ha convertido en una figura muy impopular y eso también va a tener un costo a largo plazo, ¿no? Sin duda. ¿Cómo recomendás seguir la guerra? Digo, porque por ahí, como decía Andrea, llega una imagen, llega esta noticia, hablabas vos de la fake news, lo que llega acá, bueno, avanzaron sobre tal lugar, sobre tal cosa, pero digo, ¿cómo recomendás seguir una cronología y entender un conflicto para alguien que quizá no está tan empapado en política internacional? Bueno, yo creo que primero es importante saber que no es sencillo, no se puede resumir en un meme, viste que es como la nueva manera de que nos comunicamos. Entonces, no es tan fácil ni es comparable. Es un conflicto de larga data con antecedentes muy importantes, ¿no? Hay una anécdota, yo no sé por qué los diarios no le están sacando tanto a la luz. En el año 2004, un presidente en Ucrania, Víctor Shevchenko, gana las elecciones y es envenenado. Y como no lo mata el veneno, le deforma la cara y fue presidente con el rostro deformado y acusaba a Putin de haberlo envenenado. Esto fue en el año 2003-2004, si mal no recuerdo, ¿no? O sea que, fíjense, ya en la era moderna también había una serie de conflictos que no habían llegado hasta esta instancia. Hay una máxima que se habla siempre en el periodismo, que la primera víctima en la guerra es la verdad, ¿no? Para lo cual siempre vamos a entender un conflicto mucho mejor cuando pase, digamos, ¿no? Pero, para hacer un ejercicio, Willy, y contestarte lo que vos decís, me parece que es interesante ver cuál es el interés de fondo de la guerra. Si bien siempre hay una cuestión política, el 95% de lo que promueve una guerra son los intereses, sobre todo económicos o geoestratégicos, digamos, ¿no? Nadie creía verdaderamente que porque los Estados Unidos invadan Irak en 2003 iba a terminarse el terrorismo en el mundo, ¿no? Claro. Sin embargo, la guerra fue contra el terrorismo. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Acá Ucrania pasa a ser un lugar estratégico de paso de hidrocarburos, con una posición, ¿no? Estratégica, y con un debate que va dejando, ¿no? ¿Por qué los países no son soberanos o no, ¿no? ¿Por qué Ucrania no podría pertenecer a la OTAN, ¿no? Como es el caso. Entonces creo que, bueno, si entendemos un poco cuáles son los intereses de fondo, va a ser más fácil ver de qué se trata este conflicto, que ya de por sí es difícil de entender. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la charla. Obviamente nos quedaríamos charlando bastante tiempo más, pero bueno, a veces los tiempos nos apremian, pero realmente es un tema doloroso y también, bueno, interesante de entender, ¿no? Y gracias por ayudarnos a comprender de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Andrea, gracias a ustedes por comunicarse. Yo tengo mucho cariño por el canal de la ciudad, que trabajé ahí muchos años, así que les mando un cariño para todos y al Dire, Marce, que lo... Ah, va un mensaje para vos, Marce. A ver, ¿qué le dijiste? Igualmente para él. Acá lo queremos mucho, Hernán. Bueno, un poquito más de onda, Marcelo, porque estás como... No, perdóname, Hernán, pará, vamos a ver que hablen Hernán y Marcelo. No nos metamos. Hernán, vos además de saber un montón de lo que estuvimos hablando, sabés un montón de astrología también. De hecho, me dedico a la parte de astrología mundana, ¿no? La astrología que analiza las cuestiones en el mundo. Andrea dijo, no tenés la bola de cristal, pero sí, algo de astrología. Y desde la astrología, si quieren algún día les comparto algunos gráficos. Bueno, podría ser ahora, o sea, un poquito, unas pastillitas. Bien, ¿cómo lo ves desde la astrología este momento mundial? Desde la astrología, a partir de mediados de abril, parece mostrar una mejoría, ¿no? Parece como que empiezan a aflojar las tensiones, sí. Hay como un consenso entre todos los astrólogos mundanos que creen lo mismo, ¿no? Ah, bueno, pero por algo en especial, ¿hay algún planeta que se junta con otro o pasa por...?
Bien, me gusta, Andrea, que tenés esa curiosidad astrológica. Sí, No, se da de una verdad, no, conjunción. lo hablo en serio, de verdad, porque a veces no, pasa lo que no eso. te pudo contestar desde el análisis político, te lo contesta desde lo Desde la astrológico. astrología, ¿no? Le perfecto. preguntaste cuánto va a durar, ahí te dijo. Claro, o va a aflojar Bien. las tensiones. Ahí vos tenés en Hay cuenta una- Rusia cuando nació, por ejemplo. Claro, total, sí. Ah. Tengo la carta de Ucrania, de Putin, de Zelensky, Ah, de los Estados Unidos también, que está teniendo unos tránsitos complicados también Estados Unidos. La carta de Biden está muy complicada también. Tránsito La lento. asunción presidencial el 20 de enero del año pasado fue una fecha dificilísima, así que Estados Unidos también va a tener sus buenos conflictos seguramente. Sí. Pero este año, para los que tengan curiosidad astrológica, se da una conjunción entre Júpiter y Neptuno. Júpiter es como el benéfico en la astrología. De hecho, Júpiter está en Piscis. Ustedes verán que los que venden libros, así sobre todo en el verano, dicen se viene el año de los piscianos, pero justamente es el año de porque está Júpiter, que es el benéfico, y cada 14 años hace una conjunción con este planeta Neptuno, y dentro de lo que es la astrología mundana siempre es un momento de paz. De hecho, se creía que para esa instancia, para esa conjunción, se iba a terminar el tema del COVID. Ajá. Bueno, vieron que ahora ya el 14 de marzo, por ejemplo, Francia levanta las restricciones, así que bueno, dentro de 14 años, que es el ciclo que se da ahora, un mes antes, bueno, estaríamos ya en la influencia, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro de la astrología se lo ve como un aspecto bastante alentador, digamos, ¿no? Viendo el escenario que estamos viviendo. Qué interesante. Bueno, mañana por ahí podemos charlar con vos otra Ay, vez sí. y ampliar un poco más el tema de la astrología, porque es bien interesante que seas licenciado en Relaciones Internacionales y astrólogo. Eso está buenísimo. Yo recuerdo que tenía una astróloga que era profesora de historia, entonces era mucho más interesante toda la cuestión astrológica. Sí, sin duda, para mí lo enriquece. Bueno, me avisan, tengo unas gráficas, inclusive les puedo pasar para que entendamos y veamos genial. cómo siguen los años que viene en conflictos o momentos de paz, ¿no? Pero- o sea, tampoco es para ser adivino, es como ir Se la mostrando va- cuándo puede haber más viento a favor y cuándo puede haber más Perfecto. viento en contra. Te la vamos Bueno, a hacer fácil porque somos 3 sagitarianos, 2 del mismo día. Para, ¿vos y sos Sagitario El también? mismo Yo día soy que Escorpio, yo me nací. parece. ¿Cómo te No. parece que sos Escorpio? Si sos del 22 ¿Qué de día, noviembre, perdón, como qué yo. día naciste? 22 de noviembre. 22 de Pero a noviembre, mí ¿qué es? algunos me dicen Escorpio. Yo soy No, del la 22 de tendríamos que noviembre. Para un pero segundo, porque sí, si no termina de contestar. es el- No lo escuchamos a es- Villar. Es el día que cambia el 22. Hay muchos del 22 que son todavía escorpianos. Así que después cualquier cosa, pasame los datos y le La mando hora, carta esta es la hora en y- que nació y todo esto, ¿no? Y yo soy de la Ahora. mañana, así que después te paso los datos y vos me... Bueno, Él es de la No, mañana. porque El turno se supone mañana que es. cambia en algún momento del día. Decía, a la mañana... Sí, claro. total, no, se va a definir ahí, Willy, se va a definir por horas, por minutos. Así Perfecto. que Ah. estás en el fleje, ¿no? Pero sí, es justo el día que cambia. Bueno, pasale todo así. Le paso Bueno, todo. ahora te dejo con la producción, obviamente, para que nos pases esos gráficos que tenés y mañana volvemos a charlar. Bien, muy bien. Nos vemos entonces. Bueno, Gracias. ahí tenemos tu Instagram, que es Villar H. Villar Muy bien, H. muy bien la producción, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos y bueno, mañana estamos en contacto. Muy bien, Andrea. Un Gracias, beso para todos. Chao, Bueno, chao. empecemos a hacer todas las preguntas que tienen que ver con la Todo. astrología, ¿no? Le tomó O sea, toda la semana, Hernán, ¿viste? Mañana con... Y bueno, está muy bien. Y bueno, no, está bueno porque aparte tiene mucho que ver. Igual a mí me da...